Hola, hoy vamos a tocar un tema del que no se suele hablar en las sobremesas, pero que es fundamental para nuestra salud, el colon. Seguramente, cuando oyes la palabra colonoscopia, te viene a la cabeza una imagen concreta, quizás un procedimiento que te han contado que es largo e incómodo. Pues ya puedes borrar esa imagen, porque vamos a hablar de una alternativa diferente, menos invasiva, llamada colonoscopia virtual. Imagina que pudieras crear un mapa tridimensional de tu intestino grueso sin necesidad de introducir una cámara que lo recorra por completo. Eso es, en esencia, una colonoscopia virtual. Se realiza principalmente con un escáner de tomografía computarizada TC, aunque en ocasiones también se puede usar una resonancia magnética RM. El equipo médico toma cientos de imágenes desde fuera de tu cuerpo y luego un ordenador une todas esas fotos para construir un modelo 3D increíblemente detallado del interior de tu colon y recto. Su nombre técnico, por si lo escuchas, es colonografía por TC. El objetivo de esta prueba es muy claro: buscar cualquier cosa que no debería estar ahí. Con esta tecnología, los médicos pueden detectar pólipos, pequeños crecimientos que pueden convertirse en cancerosos con el tiempo; úlceras, llagas en el revestimiento del intestino; cáncer, tumores en una fase temprana cuando el tratamiento es más efectivo. En definitiva, se trata de una inspección minuciosa del revestimiento de tu intestino grueso para encontrar cualquier anomalía antes de que se convierta en un problema serio. Ahora que sabes lo que es, la pregunta clave es: ¿por qué podría tu médico recomendártela? Para tomar una buena decisión junto a tu médico, es fundamental entender en qué se diferencia la colonoscopia virtual de la convencional. No se trata de que una sea mejor que otra en todos los casos, sino de que tienen características distintas que las hacen más adecuadas para diferentes personas y situaciones. Por ejemplo, la colonoscopia virtual puede ser una buena opción de cribado para personas con un riesgo normal de cáncer de colon. Sin embargo, si tienes un riesgo elevado, tu médico probablemente te recomiende la colonoscopia tradicional. Por otra parte, la versión virtual es muy útil en casos donde una convencional no se puede completar porque, por ejemplo, un tumor bloquea el paso del endoscopio. La versión virtual destaca en tres aspectos. Es menos invasiva, a diferencia de la colonoscopia tradicional, que utiliza un tubo largo y flexible, colonoscopio, que recorre todo el colon. Aquí solo se introduce un tubo muy pequeño y delgado en el recto. Su única función es insuflar un poco de gas para expandir suavemente el colon y que las imágenes salgan perfectas. No requiere sedación. Esta es una de las mayores ventajas. Al no necesitar anestesia ni sedantes, estás despierto y alerta durante todo el proceso. Esto significa que, en cuanto termina, puedes irte a casa conduciendo por tu cuenta y retomar tus actividades normales de inmediato. No necesitas un acompañante ni tienes que perder el día entero en la recuperación. Es más rápida. El procedimiento en sí es sorprendentemente corto. La toma de imágenes suele durar unos 15 minutos. Como toda prueba médica, también tiene desventajas y es importante que las conozcas para tener la información completa. No permite actuar en el momento. Este es su principal inconveniente. Si el radiólogo encuentra un pólipo, no puede quitarlo ni tomar una muestra de tejido, biopsia, durante la prueba. Esto significa que, si el resultado es positivo, necesitarás dos procedimientos en lugar de uno: la colonoscopia virtual para detectar el problema y, después, una colonoscopia tradicional para extirparlo y analizarlo. Puede no detectar pólipos muy pequeños. La tecnología es muy avanzada, pero puede pasar por alto pólipos de menos de 10 milímetros, un centímetro, aunque no se sabe si la extirpación de los pólipos más pequeños reduce el riesgo de cáncer colorectal. En contraste,
La colonoscopia convencional puede detectar pólipos de todos los tamaños. Implica exposición a la radiación. Al utilizar una tomografía computarizada TC, este procedimiento te expone a una dosis de radiación baja moderada, algo que no ocurre con la colonoscopia tradicional. Hablamos del equivalente a 50-100 radiografías de tórax o de entre 1 y 3 años de radiación natural. La cobertura del seguro puede variar. No todos los seguros médicos cubren la colonoscopia virtual. La preparación es la misma. Quiero ser muy claro en esto. La parte que a menudo se percibe como la más dura, la limpieza intestinal previa, es idéntica y tan rigurosa como la de una colonoscopia tradicional. Y hablando de la preparación, sé que es la parte que menos gusta, pero te aseguro que es la más importante. Piensa en ello como preparar un lienzo en blanco. Si el colon no está perfectamente limpio, las imágenes no saldrán nítidas y la prueba podría no servir para nada. Todo tu esfuerzo sería en vano. Pero no te preocupes, que te voy a dar 3 claves para hacerla bien. El régimen. Unos días antes del examen, tu médico te pedirá que sigas una dieta especial. Generalmente, esto implica pasar a una dieta de líquidos claros durante al menos un día. Podrás tomar caldos sin grasa, zumos de fruta colados como el de manzana o uva blanca, gelatinas y bebidas deportivas. Lo más importante es evitar cualquier alimento con fibra, granos, frutos secos, verduras crudas y cualquier bebida o gelatina de color rojo o morado, ya que podrían teñir el colon y confundirse con sangre en las imágenes. El líquido de preparación. Aquí entra en juego el famoso líquido laxante. Recibirás instrucciones muy precisas sobre cómo y cuándo tomarlo. Su función es provocar una diarrea controlada para vaciar por completo el intestino. Por tanto, ese día quédate en casa, cerca del baño y ten paciencia. Es fundamental que te tomes toda la cantidad indicada, aunque te cueste un poco. El éxito de la prueba depende directamente de ello. El contraste oral. Además del laxante, es muy probable que te den para beber un líquido de contraste. Esta sustancia es clave en la colonoscopia virtual, ya que ayuda a los radiólogos a distinguir perfectamente entre pequeños restos de heces que pueden quedar y pólipos reales. Es un paso extra que hace que los resultados sean mucho más fiables. Una vez superada esta fase, lo más difícil ya ha pasado. Ya solo queda la prueba en sí, que es sorprendentemente rápida. Esto es lo que vivirás paso a paso. Al llegar, te pedirán que te cambies y te pongas una bata de hospital. Te acostarás en una camilla estrecha que forma parte de una máquina grande con forma de túnel, el escáner de TC. El técnico te pedirá que te coloques de lado con las rodillas flexionadas hacia el pecho. Con mucho cuidado, introducirá un tubo muy fino y flexible a través del recto. A través de este tubo se insuflará suavemente un gas que suele ser dióxido de carbono. Es preferible al aire porque el cuerpo lo absorbe más rápido, lo que reduce la sensación de hinchazón después de la prueba. El objetivo del gas es expandir las paredes del colon para que no quede ningún pliegue sin ver. Es normal que sientas una sensación de hinchazón o algún cólico leve. Es una molestia temporal. Una vez el colon está expandido, la camilla se deslizará suavemente hacia el interior del escáner. Te pedirán que contengas la respiración durante unos pocos segundos mientras la máquina toma la primera serie de imágenes. Es importante no moverse para que las fotos no salgan borrosas. Después, el técnico te pedirá que te gires y te acuestes boca abajo o de lado. Repetirán el proceso. La camilla se deslizará de nuevo y tomarán otra serie de imágenes. Hacerlo desde diferentes ángulos garantiza una visión completa de todo el colon. Y antes de que te des cuenta, todo habrá terminado. Lo mejor es que, como no llevas sedación, la recuperación es inmediata. Una vez finalizada la prueba, podrás vestirte y seguir con tu día. Es normal que durante las siguientes horas sientas algo de hinchazón,
gases o cólicos leves mientras tu cuerpo expulsa el gas que se introdujo. No te preocupes, es parte del proceso. Podrás comer y beber con normalidad de inmediato. El riesgo de complicaciones es extremadamente bajo. Sin embargo, debes buscar atención médica de inmediato si, tras la prueba, experimentas dolor abdominal fuerte y persistente, fiebre, sangrado por el recto. Ahora hablemos de lo más importante, los resultados. Un radiólogo analizará las cientos de imágenes e enviará un informe a tu médico. Básicamente hay 3 escenarios posibles. Un resultado negativo. La mejor de las noticias. Significa que no se ha encontrado ninguna anomalía preocupante. Tu colon parece sano y tu médico te indicará cuándo deberías repetir la prueba de detección según los protocolos. Un resultado positivo. Esto quiere decir que se ha detectado algo. Lo más común es un pólipo. Como ya comentamos, esto implica que necesitarás un segundo procedimiento, una colonoscopia tradicional. Esta permitirá al médico no solo confirmar el hallazgo, sino también extirpar el pólipo en el mismo acto y enviarlo a analizar. Hallazgos adicionales. El escáner DTC no solo ve el colon, sino todo el abdomen. A veces las imágenes pueden mostrar alguna anomalía casual en otros órganos como los riñones, el hígado o el páncreas. La gran mayoría de las veces no es nada importante, pero tu médico valorará si es necesario realizar alguna otra prueba para estudiarlo mejor. Como decía al principio, la palabra colonoscopia genera rechazo. Pero ahora que ya sabes cómo funciona una colonoscopia virtual, sus pros, sus contras, espero que ese disgusto haya dado paso a una sensación de tranquilidad. Porque informarte y hacerte este tipo de pruebas es una forma de tomar las riendas de tu salud. Al final, se trata de cuidarte hoy para estar mejor mañana. No es una obligación, es una decisión personal y quizás una de las más importantes. Así que habla con tu médico, pregunta todo lo que necesites y elige lo que mejor se adapte a ti. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Nada más por hoy, salvo desear que te vaya muy bien esta prueba si finalmente decides hacértela. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias por acompañarme.